ver. Hola. Oli. Hola. Yay. Hello. Sí. Ya vamos a comenzar a hablar de las grasas. Esa es una de mis comidas favoritas. Bueno, saludos. Hoy es viernes por la noche. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de grasas. Entonces, bueno, de verdad, gracias por acompañarme un viernes en la noche. Feliz este pre 15 de septiembre. Ojalá que la pasen muy bonito mañana. Les voy a comenzar, hola, les voy a comenzar a decir más o menos cuáles son las preguntas. Perdón si hay ruido, es que la oficina la tengo en San José y de vez en cuando, ¿verdad? Todavía a estas horas. Ok, entonces les voy a decir los temas. En realidad esta vez fue como, creo que podré contestar bastantes preguntas que hagan, porque los temas, pues las dudas son como muy repetidas. Entonces creo que podemos salir de las preguntas que enviaron rapidito y después pasar a las preguntas así. El vivo dura 24 horas el en vivo. Ya intenté, para que sepan, el anterior intenté subirlo al IGTV, no sirve porque en el IGTV dura 15 minutos. Entonces, o tengo que ser mucho más breve, o tal vez como yo estaba pensando subirlo al canal de YouTube, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Les voy a decir entonces como las preguntas que mandaron y a partir de ahí vemos a ver qué otras cosas se les ocurren o cuáles otras preguntas van surgiendo durante la marcha. Me preguntaron mucho que para qué es la grasa, que qué es la grasa y por qué es necesaria. Entonces les voy a dar como un resumen ejecutivo de por qué es importante la grasa. Me preguntaron por las calorías que aporta la grasa, cuáles son buenos aceites para cocinar, cuáles son malos aceites para cocinar. Me preguntaron también qué es grasa saturada, entonces vamos a hablar de las grasas saturadas, qué es grasa insaturada, entonces vamos a hablar de las grasas insaturadas, qué son las grasas trans, hola, qué son las grasas trans, eso también lo vamos a hablar. ¿Por qué prensados en frío los aceites? Eso también lo vamos a conversar, o sea, qué es la cosa de si un aceite se calienta o no, porque unos dicen que son prensados en frío cold pressed y otros no. Me preguntaron un montón del aceite de coco, entonces obvio que vamos a hablar del aceite de coco. Me preguntaron si el agua caliente quema la grasa, entonces eso me puse una notita porque tal vez podríamos después, si les parece, hacer un live sobre mitos, porque hay un montón. Me preguntaron también sobre mantequillas, desde la de maní hasta la de marañón y la mantequilla de leche de vaca. Entonces vamos también a hablar de eso. Hola, hola a todos. Hola Mar, hola Retono Sugar. Hola, hola. Si se puede comer varias grasas, me preguntaron también, como si yo puedo comer varios tipos de grasas al mismo tiempo. ¿Cuándo no se debe consumir grasa? Si hay grasas saludables, ¿cuáles son las grasas saludables en general, no solo para la cocción? ¿Cuánta grasa se puede consumir para perder peso? Eso también. Hola Tati. Eso también me preguntaron, las grasas saludables, ¿cuánta grasa para perder peso? Alguien me preguntó, aunque casi no como grasa, tengo celulitis. Fue solamente una persona, pero creo que es un tema que a mucha gente le puede interesar, entonces eso lo podemos mencionar también. ¿Qué más? ¿Cuánta grasa usar para cocinar? Esa no estuvo tan repetida, pero es una excelente pregunta que sí hay que tomarla. Me preguntaron mucho por los tamaños de porción de las semillas y así. Me preguntaron también si se puede cambiar la grasa por carbohidratos. ¿Cómo comer grasas cuando no hay vesícula?
Saludos a todo el mundo. Y me preguntaron, obviamente, y todos lo saben, sobre las dietas altas en grasa. Entonces, esos son los temas que me preguntaron básicamente. Entonces, vamos a comenzar ya, que son las 8:30. Bueno, de nuevo, saludos para todos. Gracias por acompañarme hoy y todas las veces. Ok, vamos a comenzar con qué son las grasas. Las grasas en realidad son, es una molécula, bueno, es un conjunto de moléculas más bien de ácidos grasos y glicerol. Tiene una particularidad en nuestro cuerpo. Nosotros somos principalmente hidrofílicos, o sea, nosotros principalmente somos agua. Eso quiere decir que las grasas son un poco difíciles de digerir y absorberse. ¿Pero por qué son tan importantes? Pues resulta que desde que uno está pequeñito, todas las células en realidad de los seres vivos tienen, por ejemplo, como un recubrimiento grasa. Un recubrimiento para la célula, se utiliza para de todo. Bueno, desde que es lo que nos da rico sabor a la comida, la grasa para nosotros es un aislante térmico, pero también mediante la grasa absorbemos vitaminas y minerales. Entonces, la grasa es algo que verdaderamente sí necesitamos en nuestra alimentación diaria. Hay algunas excepciones que lo vamos a hablar ahora más tarde, de personas que tal vez no se verían muy beneficiadas de alimentaciones altas en grasa. Sin embargo, como macronutriente, la grasa es fundamental. O sea, sí la necesitamos. Y por ejemplo, niños pequeñitos en desarrollo la necesitan en cantidades grandes. Eso sí, grasas de buena calidad, que eso ya lo vamos a hablar después. Ok, con respecto a lo que me preguntaron de las calorías de la grasa y esto, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, ¿ok? Para que sepan. Entonces, hay que tener cuidado también porque sea como sea, son calorías, aunque pueden ser calorías buenas, calorías extra son calorías extra, y todo lo que es extra se acumula en forma de grasa en el cuerpo. Entonces, hay que tener ese cuidado. Me preguntaron por cuánto tiempo, me hicieron una pregunta muy chistosa, que es cuánto tiempo dura las calorías extra en convertirse en grasa. Y esa pregunta nada más me la hicieron una vez, pero me la hacen mucho en la consulta. Entonces, sí creo que es importante como primero entender varias cosas. El proceso digestivo, depende de la persona, dura entre 8 horas, personas así como veganas que tienen el tránsito intestinal rapidísimo, hasta 12 a 24 horas, que es como lo más frecuente. El vaciamiento gástrico dura de 3 a 4 horas, puede tardar un poco más, hasta 6 u 8 horas si la comida es muy alta en grasa. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que esperarme unas bastantes horas para que entre al intestino delgado y que se comience a absorber. Ahora, se supone que el cuerpo del ser humano, cuando uno está consumiendo, hace un ahorro, un depósito de energía de las primeras 1000 calorías que uno se come, y eso las hace como un depósito de glucógeno, o sea, de azúcar en el músculo y en el hígado. Y ya a partir de ahí uno puede como comenzar a seguir con sus funciones. Entonces, si yo llego y yo estoy comiendo pues mucho en cada tiempo de comida, y cada tiempo de comida me sobrepaso, pues a cada rato voy a estar acumulando grasa, ¿verdad? Sin embargo, si yo me alimento muy bien todos los días y en todo momento, y por ejemplo, ahora que salgo del live voy a pecar y ahí me excedí con las porciones, probablemente esos resultados los voy a poder observar en el cuerpo, hablando de ese tipo, de 12 a 24 horas después, que es cuando ya se ha absorbido y se ha metabolizado todo, pero en realidad depende mucho de qué tan a menudo peca uno. ¿Ok? Si cuantos más a menudo pequen, más rápido se les acumula la grasa, ¿de acuerdo? Eso nada más como para contestar esa pregunta sobre qué tan rápido se acumula la grasa. Ahora sigo con la pregunta de los aceites para cocinar. Si no me escucho bien, me avisan. Los aceites para cocinar, vamos a ver, investigué bastante, me puse a sacar bastantes artículos. Hay varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta con respecto a los aceites a la hora de cocinar. La primera cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta para elegir un aceite a la hora de cocinar es qué es lo que quieren cocinar. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay tipos de cocción. Si yo voy a saltear unos vegetales, eso puede ser con un fuego bajo y puede ser durante poquito tiempo la cocción. Sin embargo, si yo me voy a hacer unas galletas o un quequito
o alguna cuestión así, esa grasa se va a ver sometida a más calor durante más tiempo. Y las grasas, como casi cualquier otra molécula en la Tierra, cuando se exponen a calor, pues tienen cambios. Resulta que la grasa cuando se calienta no es nada buena, en especial la vegetal, porque esa es la que más rápido se descompone o cambia su estructura, por así decirlo, cuando es sometida al calor. Cuando una grasa es sometida al calor, uno visualmente lo puede observar mediante algo que se llama punto de humeo, que eso es popularmente se me quemó el aceite. El punto de humeo cambia según el aceite. Eso quiere decir que cada aceite se quema diferente o a un diferente tiempo que otros aceites. Por ejemplo, el aceite de oliva hay diferentes tipos de aceite de oliva. Unos son para cocinar, otros son para comer crudos porque no soportan altas temperaturas. Por ejemplo, el aceite de girasol tiene un punto de humeo un poco más bajo que el aceite de canola. El aceite de canola resiste más la temperatura. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que tengo que pensar? Tengo que elegir qué es lo que voy a cocinar. O sea, ¿para qué yo quiero ese aceite? ¿Es para hacer huevos o es para hacer repostería? Si van a hacer cocciones cuyo tiempo de cocción es muy largo, es muy alto o la temperatura tiene que ser muy alta, tienen que buscar aceites que soporten bien la temperatura alta. Por ejemplo, el aceite de semilla de uva, el aceite de semilla de aguacate o inclusive el difamado y afamado aceite de coco son aceites que son más termorresistentes. Entonces, en cuanto a cocción, eso es lo que uno está buscando, que el aceite soporte las temperaturas altas, ¿ok? La otra cosa es que también uno está buscando la mantequilla. La mantequilla también es bastante termorresistente. Las grasas que son normalmente saturadas, y ahorita lo vamos a hablar, o de origen animal, normalmente aguantan bastante bien la temperatura, por lo menos un poco mejor que los aceites de origen vegetal. Ahora, no solamente tenemos que buscar que aguante bien el fuego o el calor, el aceite, también tenemos que buscar que sea seguro para nuestra salud, que no se peguen las arterias. Entonces ahí es donde uno comienza a ser un poquito más exigente con los aceites. Yo en general lo que les recomiendo es que si se puede, no cocinen con aceite. Yo sé que eso es como mentarle la mamá a un montón de gente, pero lo que pasa es que los aceites son muy buenos para el ser humano cuando están más cercanos a su estado natural, ¿ya? O sea, fríos o crudos. Entonces, por ejemplo, si uno viene y cocina un arroz y no le pone aceite, todo bien. Al final, si quieren, le pueden poner un poquito de aceite de oliva para que agarre más sabor o así. Pero es mejor que si van a hacer, por ejemplo, unos huevitos, corten una rebanadita de tomate, con ese tomatito se pica bien los olores y se cocina el huevito ahí y se pueden usar el aceite o la grasa en algo que les beneficie un poquitito más. Entonces mi primera recomendación con respecto a con cuáles aceites cocinar sería que no cocinen con aceite. Pero bueno, si eso es un no negociable y si quieren usar aceite para cocinar, entonces primero les voy a decir los que a mí no me parecen saludables. El aceite de soya no me parece un aceite saludable. La soya es uno de los granos más transgénicos que hay. Verdaderamente esos son aceites industrializados y los aceites industrializados son normalmente sometidos a procesos térmicos para poder extraer el aceite. Entonces ya se calentaron, ya cuando el aceite se calentó ya perdió muchas de sus propiedades y hasta se volvió peligroso para el ser humano. Algunos usan diluyentes, es decir, que se les agrega cosas, digamos, a las semillas o a los frutos de donde se les extrae el aceite, y no siempre son saludables, ¿verdad? Entonces el aceite de soya no me encanta por ser un grano transgénico, su punto de humeo es relativamente bajo y la soya es precursora de hormonas femeninas, entonces uno tiene que tener mucho cuidado de esos tratamientos hormonales escondiditos en las comidas, ¿verdad? Eso con el aceite de soya. El aceite de girasol, los aceites en spray son muy importantes, sustituir las mantequillas. El aceite de girasol y el aceite de canola, ahora que me están preguntando, son otros dos aceites que a mí no me encantan. Aunque el aceite de canola es bastante termorresistente, o sea, aguanta bastante las temperaturas, hay muchísima polémica con respecto a si el ser humano se ve verdaderamente beneficiado a nivel cardiovascular del uso de aceite de canola. Inclusive lo han vinculado a enfermedades y que inclusive podría aumentar el riesgo hasta de cáncer.
Entonces yo el aceite de canola tampoco lo recomiendo mucho, el de girasol tampoco, no es la mejor grasa para el ser humano y la correlación de omegas tampoco es como la mejor. Y el aceite de palma. El aceite de palma, porque aunque es una grasa vegetal, es sólida a temperatura ambiente y es saturada. Y aquí en Costa Rica la usan un montón para hacer margarinas y cosas así, porque como es sólida a temperatura ambiente, entonces es muy práctica. Pero justamente esa característica la hace peligrosa para la salud cardiovascular. Los aceites en aerosol, antes de que se me olvide, para mí es como un aceite de uso intermedio, ¿ok? Digamos que había alguien que estaba usando manteca de chancho o manteca vegetal, o que estaba usando aceite de soya, por ejemplo, para cocinar. Si alguien se pasa de esos aceites o esas grasas a un aceite en aerosol, yo no lo veo tan malo porque es una transición como natural. Pero no me parece que el aceite en spray o en aerosol sea adecuado de uso crónico. O sea, no me gusta que lo usen como por años, porque lo que pasa es que los aceites en aerosol vienen con siempre algún agente que ayude a que se difumine fácil, o sea, que salga como pss. Entonces, esa característica muchas veces puede ser hasta silicón. Y eso tampoco es lo más adecuado. Entonces, a mí no me encantan los aceites en aerosol. Lo que pueden hacer es comprar un buen aceite, o sea, uno que les guste, que sea saludable, que cumpla con todos los requisitos, desde monetarios hasta palativos, y decir, ok, está bien, lo voy a guardar en un tarrito chiquitito y ustedes se van a Tips o algún lugar de esos y compran un difusor y ya tienen su aceite en aerosol, pero más casero. Cocinar sin aceite. Sí, es en serio, sabe más rico. Lo que pasa es que el aceite también le cambia un poco el sabor a la comida, ¿verdad? Entonces, pruébenlo así, en serio, cocinando sin aceite. Uno corta un pedacito de tomate, a la gente que le gusta la carne corta o maja un poquitito de piña, o sea, queda rico, en serio, pruébenlo. El aceite de ajonjolí es bastante resistente. De hecho, el ajonjolí es una de las pocas grasas cuya extracción no requiere de temperaturas altas. Entonces, prácticamente que uno va por buen camino, por lo menos con respecto a lo de que la grasa se mantenga íntegra cuando es aceite de ajonjolí. Y es bien rico, ¿verdad? Ahora, los mejores aceites, según yo, ¿verdad? Yo siempre recomiendo aceite de semilla de uva, aceite de semilla de aguacate, como los más termorresistentes, o sea, los que más aguantan el calor. Pero investigando me encontré un aceite que aquí en Costa Rica yo no he visto, que es aceite de mostaza. Parece que ese es el que le gana a todos en todos los estudios. Entonces tiene la cantidad perfecta de omegas, tiene todo como perfecto. Huevos fritos sin aceite sí se pueden hacer. Una señora que tiene un catering me enseñó a hacerlos en una hoja de plátano. Entonces se suaza la hojita y se pone el huevito ahí y se cocina perfecto. Y no se gasta grasa, ni lavaplatos, ni nada. Entonces, sí, eso, lo de la hoja de plátano. Ajá. Ok, sigo. Entonces, los buenos aceites, los repito, aceite de mostaza, que ese también es nuevo para mí, entonces muchas gracias. Aceite de semilla de uva, aceite de semilla de aguacate. Se puede utilizar el aceite de coco. De nuevo, busquen que el aceite sea prensado en frío. Todos los aceites tienen que ser prensados en frío. El aceite de coco, como es una grasa saturada, yo no recomiendo que lo usen de a diario. Yo recomiendo que consuman lo más 2 o 3 veces por semana. Igual cada organismo es diferente y uno tiene que escucharse. Pero pues si hay tendencias, entonces como es una grasa saturada siempre hay que tener un poco de cuidado. Aceite de semilla de aguacate en el automercado y el de semilla de uva también. En PriceMart sé que hay una mezcla, hay que tener cuidado con las mezclas de aceites, en especial porque se pueden poner rancios, entonces yo no recomiendo las mezclas, yo prefiero tenerlos separados, cada uno tiene también su punto de humeo, es distinto, entonces es mejor no hacer un sancocho. Se puede hornear, sí, el aceite de semilla de uva y de semilla de aguacate se supone que soportan hasta 450 grados Fahrenheit, entonces sí son súper aptos para hornear. Sigo con las preguntas. Extra virgen, el aceite de coco. Todos los aceites que sean prensados en frío.
¿Cómo saben que es prensado en frío? Tiene que decirlo en la etiqueta. En la etiqueta tiene que decir prensado en frío o cold pressed en inglés. Ok, sigo con las preguntas. ¿El agua caliente quema la grasa? No. En el cuerpo de uno, las células de grasa pueden cambiar su tamaño. Digamos, se hacen más gorditas o más chiquititas. Uno puede cambiar su tamaño cuando uno, por ejemplo, comienza a bajar la grasa y se comienza a perder peso y así, el tamaño de las células se reduce. Por eso es que es tan importante cuando uno está pequeñito cuidarse bastante para que no haya una replicación celular que uno no quiere. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes ponen agua y aceite en un vaso, esos cuestan mucho que se junten. Lo mismo pasa en el cuerpo. Yo tengo los adipocitos, que son mis células de grasa, y después tengo el agua que yo bebo y que pasa por otros conductos y todo. Entonces, en realidad, no, la grasa ni caliente ni fría quema grasa, ni la solidifica tampoco, que es otra cosa que dicen, que si uno se toma un vaso de agua fría se le pone dura la grasa, eso tampoco. Y el limón ácido tampoco quema la grasa de los chicharrones ni de nada de esas cosas. De lo de la vesícula vamos a hablar ahorita porque es una de las preguntas que hay. Mantequillas de maní, marañón, almendras, vaca, todo eso. Ok. Las mantequillas o esos untables, eso es todo un tema que podría ocupar toda la noche, pero voy a hacerlo brevecito. Vamos a ver, está la mantequilla, que es la que nosotros conocemos, ¿verdad? Como la mantequilla de toda la vida, la amarillita, la de leche. Después está ghee, que es mantequilla clarificada. Esa también se usa para cocinar. La mantequilla, en general, por su origen, por ser de origen animal, soporta más la temperatura alta a la hora de cocinar. Entonces, para efectos de cocción, la mantequilla es una buena opción. Para efectos del corazón, la mayoría de la evidencia muestra que no es tan benéfica para el corazón la grasa saturada, en especial cuando ha sido muy manipulada. A la par de eso tenemos las margarinas, y las margarinas son emulsiones o son, por así decirlo, solidificaciones de aceites que son líquidos, normalmente a temperatura ambiente. Usualmente llevan un proceso que se llama hidrogenación, que eso es que se le añaden unos hidrógenos para estabilizar la molécula de grasa. Y eso la hace sólida a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva es líquido a temperatura ambiente. Como es líquido a temperatura ambiente, esas son las insaturaciones, o sea, los dobles enlaces, lo que lo hacen líquido. Si yo lo hidrogeno, por ejemplo, en los supermercados hay una margarina, que ahorita no preciso el nombre, que es de aceite de oliva. ¿Cómo hacen que el aceite de oliva quede sólido a temperatura ambiente cuando es líquido? Se hidrogena. Esa hidrogenación de las grasas se dan de forma natural en nuestros estómagos, bueno, no, en los estómagos de las vaquitas y de los pollitos en cantidades muy pequeñas, y lo mismo la formación de algunas grasas trans. En cantidades pequeñas ocurre de forma, como digo, natural en los intestinos de los seres vivos, pero esto es de forma industrializada. Las grasas hidrogenadas se han vinculado muchísimo a problemas cardiovasculares y hay evidencia que las vincula a un aumento en el riesgo de cáncer. Entonces las grasas hidrogenadas son bien peligrosas. Por eso es que hay tanta cosa cuando hablan de la margarina, porque en efecto sí, la margarina podría ser bastante peligrosa. Yo no recomiendo mucho el consumo de margarina, la verdad. Y las otras mantequillas que ahora están muy muy de moda son las de semillas. Para hacer galletas es mejor mantequilla, margarina o aceite. Yo diría que aceite de semilla de uva. O tal vez alguna mantequilla mezclado con alguna mantequilla de semilla. Ahora que están de moda, mantequilla de almendras, mantequilla de marañón, mantequilla de maní. Bueno, normalmente una cucharadita de las mantequillas de ese tipo, una cucharadita equivale a una grasa. Son grasas de origen vegetal, sin embargo, por ejemplo, el maní es una grasa que la han vinculado mucho a procesos inflamatorios. Entonces, si yo comienzo a gastar mucho mis grasas en maní, probablemente voy a comenzar a tener reacciones de inflamación en mi cuerpo. Entonces, traten de comer maní no tan a menudo. Hay otras mejores grasas. Otra pregunta era si podían comer varias grasas. Y en efecto,
pero las de semillas son muy dulces o no. Hay unas mantequillas de semillas que vienen endulzadas con azúcar crudo de coco y así, y hay otras que vienen con stevia. Yo me compro unas ahí que son con stevia muy ricas, de almendra, chía y coco y así, muy ricas. Si se pueden comer varias grasas. En efecto, sí se pueden comer varias grasas. Como digo y como siempre les he dicho, tienen que elegir bien la comida. O sea, no todos son calorías, aunque sí, la termodinámica juega un rol muy importante. La selección de los alimentos también. Entonces, por ejemplo, una cosa es comer aguacate, chía y cacao. Y otra cosa es comer tocineta y natilla y leche evaporada y cosas así, ¿verdad? Entonces hay que escoger las cosas bien y con amor propio, ¿verdad? Pero sí se pueden escoger varias grasas y se pueden mezclar. Y de hecho, parte de lo bonito del ser humano es que uno pueda mezclar, o sea, encontramos más vitaminas y minerales cuanto más variedad tenemos de alimentos. Entonces, si yo estoy todos los días chía y pura chía, pues de ahí obtengo muchas cosas, pero me pierdo otras. Pero si un día es chía, otro día es chan, otro día linaza, otro día fue coco, otro día fue aguacate y así uno va, entonces pues más aprovecha. Entonces, por favor, sí, háganlo variadito. ¿Cuándo no se puede comer grasa? Ok, si uno tiene alguna enfermedad o alguna condición, ¿qué es peor, exceso de azúcar o exceso de grasa? Les voy a recomendar un documental para eso. ¿Cuál cacao recomiendo? Cacao, si lo más oscuro, lo más puro posible, y lo pueden mezclar ya con frutas o así. Coco rallado, esa es una grasa saturada porque es del coco. No se puede comer grasa cuando uno tiene alguna enfermedad que dificulte la absorción de las grasas o el metabolismo de las grasas. Normalmente alguna enfermedad de ese tipo se presenta desde que uno es pequeñito, desde bebé, entonces pues ahí uno tiene toda la alimentación específica para su condición. Durante la edad adulta podrían aparecer algunas circunstancias o situaciones de vida que dificulten el metabolismo de las grasas. Como les había contado antes, la grasa es un compuesto un poco complicado de absorber para el cuerpo. Entonces, lo que pasa es que necesita como mucha burocracia para que se absorba bien. Entonces uno viene, se come algo con grasa, pero la grasa tiene que poder transportarse a través del torrente sanguíneo y de todo de una forma fácil. O sea, tiene que disfrazarse de que es agua, básicamente. Entonces nosotros tenemos muchos mecanismos. Tenemos al hígado que nos ayuda a metabolizar la grasa, después tenemos la vesícula biliar llena de bilis que nos ayuda y el páncreas que nos ayuda también con el metabolismo de las grasas. Todo esto para que la molécula de grasa pueda llegar al torrente sanguíneo y que se absorba. ¿Qué enfermedades me pueden dificultar a mí la absorción de grasa? Por ejemplo, o la ingesta de grasa, más bien alguien que le falte la vesícula. Una persona resecada de la vesícula, que es una de las preguntas de hecho. Alguien que le haga falta la vesícula, es una persona que le puede costar un poquitito más consumir grasas, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No se puede consumir demasiada grasa. Personas que tengan algún problema en el páncreas también hay que tener cuidado porque el páncreas produce lipasa, que la lipasa es una enzima que nos ayuda a metabolizar la grasa. Entonces, si tenemos algún órgano comprometido, que sea que sea páncreas o hígado, sí hay que tener un toquecito de cuidado con ese tipo de alimentación porque podríamos estar sobrecargando uno de los órganos. El documental es Sugar versus Fat. Son dos médicos y son gemelos, y entonces uno se somete a una alimentación que es estrictamente pura grasa y el otro somete a una alimentación que es estrictamente puro azúcar. Como son genéticamente idénticos, entonces es un documental vacilón. Sugar versus Fat. ¿Los cacao nibs contienen grasa? Sí, los cacao nibs son grasa. En personas celíacas, las cuales poseemos muchos problemas intestinales, las grasas son de cuidado extremo. La absorción es de cuidado extremo. Sin embargo, personas con intolerancia al gluten o con enfermedad celíaca se han visto beneficiadas de una alimentación alta en grasas que sean grasas saludables, ¿verdad? ¿Cuáles grasas consumo sin vesícula? El grasa es preferiblemente de origen vegetal y en cantidades adecuadas para la persona. O sea, ahí sí no se vale pecar con grasa porque se pueden hacer mucho daño. Grasas saludables.
¿Qué opino de la manteca? Bueno, para mi criterio la manteca no es saludable. O sea, me da mucho miedo que la gente la coma, honestamente. Todavía me asusta montones. Las grasas saludables, a mi criterio, son las grasas que son de origen vegetal, ¿verdad? Entonces, aguacate, aceitunas, aceite de oliva, alcaparras. Yo recomiendo montones que coman pesto, me encanta que coman pesto. Semillitas, chía, chan, linaza, aceite de semilla de uva de aguacate, aceite de semilla de uva, semillas de girasol. Coco de vez en cuando lo pueden consumir. Entonces, como ven, hay montones de grasas saludables. Pistachos, que son tan ricos. El aceite de oliva extra virgen es una muy buena opción, pero siempre, como dije antes, prensado en frío. Dice aquí, ¿cuánta grasa es buena para perder peso? Ok, entonces, mucho del debate de las grasas se dio en los Estados Unidos hace bastantes años, cuando comenzaron a vincular la grasa con enfermedades cardiovasculares. Porque a la gente le encanta echarle la culpa solamente a una cosa y nunca a una colección de factores. No, todo es unifactorial. Entonces le echaron la culpa a la grasa y dejaron olvidarse un montón de cosas más ahí. La satanizaron y ahí como que se comenzó a hacer un cambio ahí, entonces ya no se comía nada de grasa, ya era todo light y se cambió mucho la tendencia a nivel de alimentación. Tanto así que la gente quedó muerta del susto con respecto a si las grasas se podían comer o no. Las grasas sí se pueden comer para bajar de peso. Lo que pasa es que, de nuevo, tiene que haber algo como más tipo orquesta. O sea, no solamente si como grasas o no, no es solamente si como carbos o no, es que tiene que ser la calidad de la grasa, la cantidad de la grasa y el resto de los otros alimentos. Porque no solamente, como digo, una cosa, son varias. Entonces, hay muchas formas. Por ejemplo, si yo estoy con una alimentación que es baja en proteínas y alta en carbohidratos y altas en grasas, puedo igual bajar de peso, no hay ningún problema, si todo está bien desarrollado. Las pastillas de aceite de pescado de bacalao, esas son suplementaciones como para omega 3, 6 y 9. Las freidoras de aire me parecen vacilonas, es una muy buena opción, me gustan, la verdad. En la macrobiótica puede ser que sea cómodo el aceite de semilla de uva, pero recuerden que tiene que decir prensado en frío, de verdad, si no mejor ni boten ni gasten la plata. Ok, entonces nada más para terminar con las grasas para perder peso. Como digo, grasas bien escogidas, ojalá de origen vegetal. Y recuerden que el peso que queremos perder cuando queremos perder peso es de grasa, ¿verdad? Otra pregunta, aunque casi no como grasa, tengo celulitis. La celulitis no necesariamente ocurre por la ingesta de grasas. La celulitis o el tejido adiposo ocurre cuando nosotros, y crece cuando nosotros tenemos desequilibrios energéticos. Puede ser que esté comiendo más azúcar y se convirtió en grasa, o puede ser que estoy comiendo más grasa y se convirtió en grasa. También hay un factor hereditario ahí, hay mujeres y hombres que tienen tendencia de acumular la grasa como en forma más cilíndrica. Sin embargo, también son las rupturas de las fibras de colágeno las que hacen que la grasa se acumule en esa forma tipo celulitis. Entonces es volver a acomodarse con las porciones, volver a acomodarse con la cantidad. Los masajes podrían ayudar a la apariencia de la piel con celulitis y tomar bastante agua. ¿Cuánta grasa se usa para cocinar? Bueno, como digo, yo preferiría que no usen nada. Sin embargo, si van a usar, podemos hacer como una monedita de 5 colones. O sea, menos de una cucharadita por persona por tiempo de comida es más que saludable. Semillas, me preguntaron semillas, tamaño y porción. Entonces, digamos, 10 semillas de maní equivalen a una porción de grasa, 7 de marañón, 7 de pistacho, 5 almendras son una grasa, una cucharada de chía es una grasa, una cucharada de linaza es una grasa, el chan también. ¿Qué otras semillas me quedó pendiente? Marañón ya dije, 7, pistacho ya dije, macadamia de 7 a 9, dependiendo del tamaño de la macadamia. Ok,
sigo con más preguntas. ¿Qué es grasa saturada? Esa es una pregunta muy profunda. Ok, yo les había contado antitos que la grasa es pues como de todo una estructura molecular con un principio y un fin. Y resulta que en esos enlaces que hay entre un átomo y otro átomo, puede haber un enlace, dos enlaces y así. Cuando una grasa es saturada, es una grasa que no tiene dobles enlaces. Eso es una grasa saturada. Los seres humanos, los seres vivos, nuestra grasa es saturada. Dato curioso, cuando uno consume grasas en la vía alimentaria, como uno acumula el tejido adiposo, o sea, la grasita de uno, da un marcador de cuáles son las grasas que ustedes comen. Entonces, digamos, cuando las personas se mueren, les pueden hacer una biopsia para poder analizar cuáles son las grasas que han estado consumiendo. Así es como pueden determinar en las investigaciones cuáles son las grasas que están más vinculadas a infartos o problemas cardíacos. Cierro paréntesis. Entonces, las grasas saturadas son grasas que no tienen dobles enlaces. Esos dobles enlaces son los que han encontrado otro montón de estudios que son benéficos de forma cruda para la salud del ser humano. Entonces, por ejemplo, el ácido graso iba a decir, el aceite de oliva es un ácido graso monoinsaturado, entonces poliinsaturado, entonces esas insaturaciones que tiene son dobles enlaces, como esos que están ahí atrás. Digamos que entre cada punto hubiese un doble enlace, eso es una insaturación. Cuando yo hidrogeno una grasa, por ejemplo, se le agrega un hidrógeno a eso y entonces pierde ese doble enlace y eso la hace más estable, o sea, sólida a temperatura ambiente. Eso la hace dura, como esta que sale acá. Entonces, eso es una grasa saturada, es una grasa que no tiene dobles enlaces, es la que se ha vinculado a todas las enfermedades cardiovasculares. Ahora se ha estado haciendo más estudios porque han encontrado que tal vez no solamente las grasas saturadas son las culpables y responsables de los infartos, también están vinculándolo muchísimo a los azúcares simples. Me preguntaron también qué es una grasa insaturada, poliinsaturada y monoinsaturada. La insaturación, como digo, es ese doble enlace. Si es mono, tiene un solo enlace, doble enlace, perdón. Si es poliinsaturada, tiene varios dobles enlaces en la estructura. Ya hablamos de los de prensado en frío. Otra cosa que se ha visto de los aceites que se han calentado, porque es que yo soy tan necia con que no cocinen las grasas y que vayan, como dijo ahora Miguel ahí, todo kamikaze a cocinar sin aceite. Pero es porque también esas grasas, cuando se calientan, cuando se afectan, cuando son trans, las han vinculado muchísimo a un aumento en la producción de radicales libres y eso es altamente cancerígeno. Entonces yo de verdad les recomiendo que busquen aceites prensados en frío, que si van a usar aceites los usen en crudo y pues básicamente. Ahora sigo con el aceite de coco. ¡Oh! Aceite de coco. Avellana. La avellana, ay sí, son deliciosas, 7 avellanas son una grasa. Que yo quisiera que fueran como 20 avellanas, es una de mis semillas favoritas. Ok, el aceite de coco, ese está muy de moda. El aceite de coco es una grasa saturada, número 1, para ubicarla, es un aceite de origen vegetal, pero es una grasa saturada. Eso quiere decir que aunque se encuentra en el medio ambiente ya de forma de lo más natural y vegetal, esa estructura que tiene el doble enlace no la tiene. Entonces el aceite de coco es sólido a temperatura ambiente. Por eso es que cuando ustedes compran aceite de coco se ve blanco como si fuera mantequilla o manteca, porque es una grasa saturada. Es un triglicérido de cadena media. Los triglicéridos de cadena media se digieren, se metabolizan muy distinto de las otras grasas, tienen una vía más rápida de utilización. Los triglicéridos de cadena media entran directamente al hígado y entonces ahí se utilizan como fuente de energía o para producir cetonas. Entonces, en realidad, los triglicéridos de cadena media, de hecho hay estudios que han demostrado que podrían ayudar a reducir un poco la grasa visceral. Hay algunos estudios que han demostrado que los triglicéridos de cadena media pueden ayudar a bajar el perfil lipídico, o sea que pueden reducir triglicéridos y colesterol.
Y hay unos estudios que se han encontrado también que dicen que los triglicéridos de cadena media podrían inclusive aumentar un poquitito la tasa metabólica basal. Ahora, depende de cuál sea el volumen o la cantidad de triglicéridos de cadena media, ¿verdad? Porque cuando uno recomienda una grasa saturada para que la gente la consuma, hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones. Es como recomendar que el chocolate adelgaza. Hay que tener mucho cuidado porque la información se puede malinterpretar un poco. Entonces, pues me puse a buscar varias investigaciones, porque algunas personas agregan aceite de coco, mantequilla, maní al café. Eso es el Bulletproof Coffee o el café a prueba de balas. Eso es, ay, Miguel, hola. Eso es, se puso muy de moda cuando se metió lo de la dieta cetogénica. Da muchísima energía porque es cafeína y la cafeína siempre da mucha energía. La grasa en general da mucha energía, como les dije al puro principio del live, 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, entonces una cucharadita, si son 5 gramos, entonces ya hay 45 calorías, ¿verdad? Bastante energía, pero eso es algo que nació en Nepal, y era con mantequilla de yak y de esos animalitos allá, entonces sí hay como que poder ubicar uno, ellos están con mucho frío, entonces es otra dinámica totalmente diferente a la de un país tropicalizado como el nuestro, ¿verdad? Lo que les estaba contando es que me encontré varias investigaciones, sí, desde investigaciones que dicen que el aceite de coco en poblaciones pequeñitas, grupos de estudio muy pequeños, podían encontrar reducciones de 2 centímetros de la circunferencia abdominal. Me encontré otros estudios que también decían que más bien incrementaban las lipoproteínas, o sea, que más bien aumentaban el colesterol, los triglicéridos. Entonces, a lo que voy con esto del coco es que cada cuerpo es diferente. El hecho es que el coco es una grasa saturada, entonces hay que tenerle mucho cuidado. Casi todos los estudios que hablan sobre los potenciales riesgos del coco recomiendan hacer más estudios también porque hay que tener cuidado. Acuérdense que es muy difícil despegar esto. O sea, una arteria obstruida es sumamente complicado. Entonces, cuando uno elige alimentos, cuando ustedes elijan un plan de alimentación, tienen que pensar en un plan que también sea que les dé longevidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica que tenemos los centenarios estos y las zonas azules, o sea, esta gente sí come grasa y come de todo, pero come de todo, come balanceado. Entonces, no hay algo mágico, no hay algo que usted se meta y se le quemó todo. Entonces, otra de las preguntas era que si grasa y grasa, si la grasa quema grasa. No, la grasa no quema grasa. Uno quema grasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el coco. Yo recomiendo el coco de 2 a 3 veces a la semana. Como digo, hay algunos casos excepcionales, cada cuerpo es diferente. Así como a mí me cae mal el gluten, por ejemplo, hay gente que le puede caer pésimo el coco. Entonces también tengan ese cuidado, ¿verdad? Como digo, sobran investigaciones de ambos lados. Investigaciones que dicen en este momento que la ingesta de coco le va a bajar los triglicéridos y el colesterol. Y la misma cantidad de investigaciones, tal vez un poquito más, que dicen que más bien es peligrosa su ingesta. Les puedo compartir un estudio que habla de cómo unas ratitas de laboratorio hicieron triglicéridos y colesterol alto y les aumentó el tamaño del hígado con la ingesta de coco, y otro que dice ratitas también, pero que les ayudó a bajar el perfil de lípidos. Me encontré un estudio de unos adolescentes que no les cambió ni la tasa metabólica basal ni nada. Entonces, en realidad hay de todo. Ustedes saben que con los estudios, con que uno se plantee bien el objetivo, ya uno obtiene el resultado que uno quiere. Entonces, no se dejen engañar. Sientan al cuerpo. Es mi mejor recomendación. Y acuérdense que ese cuerpo, esta carrocería les tiene que durar un buen tiempo. ¿Okay? Entonces, no solamente cómo me siento hoy, tengo que pensar en de aquí a 5 años. Sí, comida real. Los veganos podemos comer más almendras y maní para obtener proteína. Las personas veganas, eso lo podemos hablar otro día, pero es un tema larguísimo. Pero las personas veganas tienen que obtener, sí, sus proteínas de origen vegetal, pero es como toda una orquesta de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Desde las harinas, las grasas y todo. Entonces no es como tan quito y meto, ¿verdad? El aceite de coco, sí. Hace poquito estaba conversando justamente de los puntos de calor de los aceites y sí, en efecto, el aceite de coco es un poquito más termorresistente. ¿Qué azúcar o suplementos recomiendo?
hoy es tema de grasas, no de azúcar, pero podríamos usar stevia líquida. Yo igual que el aceite, recomiendo que no le pongan nada. Esa sería mi legítima recomendación, que no le pongan azúcar a las cosas ni edulcorantes. Pero bueno, si tienen que endulzar algo, pueden usar stevia. La stevia en hojas, de hecho, masticada, ayuda a reducir la caries dental y regula la función pancreática. Entonces, para que sepan. Para consumo diario, ¿cuáles grasas recomiendo? Yo amo que coman aguacate. Amo que coman aguacate, amo que coman pesto, aceite de oliva. Como digo, a mí lo que me gusta es que coman variado. Esos son los mejores resultados que yo he visto. Si ustedes comen variado, yo siento que es mucho mejor. La stevia no sabe feo, sabe a stevia. Es que no puede saber a azúcar de coco. Tengo que hacer un live de azúcar, sí, yo sé. Lo voy a hacer con Miguel, él acaba de decir. ¿Cómo puedes hacer un envío para veganos? Yo haré un envío para veganos, lo prometo. ¿Cuánto de aguacate es una grasa? 1/8, les voy a enseñar rapidito. Esto es una grasa. Vea, como mi sonrisa. Chiquitito. 1/8 de aguacate es una porción de grasa. A mí me encanta el aguacate. Ok, otra pregunta, porque nos quedan, como 18 minutos. Grasa en lugar de carbos como fuente de energía, pues sí, el cerebro de hecho puede utilizar también grasa como como plan B, digamos, o plan C como combustible. Sin embargo, la fuente preferida siempre va a ser el carbohidrato porque es de lo que se alimenta. Ya hablamos de cómo manejar las grasas cuando no hay vesícula y las dietas altas en grasa. Ok, este es el tema con las dietas altas en grasa. Se pueden manejar muy mal, ok. Eso es principalmente lo que a mí más susto me da de las pinto de aguacate, si es lo más rico del mundo. Ok, es muy fácil y muy tentador que a uno le digan, sí, puede comer un montón de cosas que siempre hemos pensado que son malas y ahora resulta que te adelgazan. Pero estas dietas que son muy altas en grasa, uno tiene que entender que como no es la forma natural del cuerpo de funcionar, entonces uno lo está sometiendo a una situación un poquitito más atípica. Eso quiere decir que hay que ser muchísimo más cauteloso, muchísimo más cuidadoso o cuidadosa y no hacer loco. La otra cosa es que, por ejemplo, vean, las personas que tienen la tendencia de pecar con harinas o con carbos, si están en una alimentación que es muy, muy alta en grasas, o sea, y como la keto que en realidad keto es una palabra en inglés para que sepan, es ketogenic. La palabra en español es cetogénesis o cetosis. Entonces, cuando uno se mete en un plan de cetogénesis o de cetosis, uno tiene que ser 1000 veces más cuidadoso con los carbohidratos. O sea, si yo soy una persona que es AFIS, mejor no hagan loco, porque es que lo que pasa es que eso es jugar mucho con el metabolismo del cuerpo y dentro de 15 años, dentro de 5 años o dentro de unos meses se pueden arrepentir. Entonces, las alimentaciones, por ejemplo, cuando yo tengo pacientes que tengo muy poquitos con una alimentación de ese tipo, son personas que tienen condiciones específicas que clínicamente se han demostrado que son benéficas y que es mejor tenerlos en cetosis que tenerlos en una forma normal. Entonces, esas son alimentaciones que podrían llegar a ser muy peligrosas. Estamos hablando de que una cetosis mal manejada podría inclusive producir edema cerebral. Entonces, el riesgo es alto. Podría producir lesiones en los riñones y en el hígado. Entonces, como digo, el riesgo es alto. Entonces, cuando uno va a hacer algo así, que yo lo quiero hacer, además, como les digo, tiene que ser sostenible, entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿ok? Entonces, no es que la cetosis no se puede utilizar, como digo, yo tengo pacientes con este tipo de plan, pero no se hace a lo loco, no es que hay un molde para todo el mundo y tienen que tener montones de cuidado, montones de cuidado con esas dietas altas en grasa. Me preguntaron también que en cuánto se entra en cetosis. El cuerpo comienza a entrar en cetosis cuando recibe una ingesta inferior a los 80 gramos de carbohidratos diarios. Esos 80 gramos de carbohidratos, y ahí va a incluir los vegetales y todo, ¿verdad? Ok, vamos a ver.
¿Cuánta grasa consumir al día? Fue otra pregunta que me hicieron. Eso va a depender mucho de la persona, o sea, si yo hago ejercicio o no, si soy hombre o si soy mujer, si estoy en un plan, por ejemplo, si tengo epilepsia, la dieta cetogénica es espectacular para regular las convulsiones, entonces ahí tendría un porcentaje de grasa altísimo para mi alimentación. Por ejemplo, si son niños, tienen que también consumir bastante grasa, entonces depende mucho de la persona. ¿Cómo elimina el cuerpo el exceso de grasa? Bueno, lo tiene que quemar. Si lo tiene que quemar. Ya cuando es mucha grasa, me imagino que la pregunta va más como por el lado de la cetosis también. Cuando el cuerpo no tiene la capacidad de depurar todo, comienzan a quedar metabolitos o sustancias químicas en el cuerpo, en la sangre, que eran productos de desecho. Entonces, por ejemplo, cuando la cetosis es mucha y no se maneja bien y el cuerpo no puede producir o no puede depurar y utilizar todos los cuerpos cetónicos, entonces se comienza a producir también acetona y otros productos de desecho que quedan en el cuerpo, le cambia el olor, el aliento a la gente. Entonces en realidad se da un envenenamiento cuando el cuerpo no logra despojarse de todas las toxinas y productos de desecho. La grasa se pone dura y no se quema, pues sí se puede como compactar más, ¿verdad? En especial cuando es grasa saturada, como la que nosotros acumulamos. Pero en realidad no, la grasa no se pone, o sea, sí se pone dura, pero porque esté dura no es que no se puede quemar. Entrar en cetosis, vamos a hacer otro live de eso porque yo creo que me quedan 14 minutos. Pero la cetosis es un estado donde el cuerpo tiene que producir cetonas o utilizar cetonas para alimentarse porque no hay suficiente ni insulina ni azúcar en la sangre para poder alimentar a los tejidos. Entonces el cuerpo tiene varios planes, digamos, no solamente es plan A, porque si fuera solamente plan A uno se muere, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que tiene plan B y plan B y plan C, y entonces ahí es donde está la cetosis, que es la producción de cuerpos cetónicos para poder alimentar de energía a los tejidos del cuerpo. El maní, al ser una legumbre, tiene más carbohidratos. Tiene un poquito más de carbohidratos, sí. Buenas grasas para el músculo. A mí me gustan mucho las grasas que son de origen vegetal. Siempre, siempre, siempre. No les voy a recomendar para el músculo ni tocineta, ni cerdito, ni nada de esas cosas, ni natilla. No les voy a recomendar aguacate, aceitunas, pesto, aceite de oliva, o sea, esas grasas. Ojalá grasas de semillas, porque las grasas de semillas son altísimas en oligoelementos. Entonces, digamos, meter esos minerales para la masa muscular es espectacular. Entonces, semillas de girasol, semillas de calabaza o las de ayote, esas son buenísimas. En grasas antes y después de entrenar. ¿Ok? Hay gente que le gusta un poquitito comer con grasas. Yo creo que depende mucho del entreno, si es bueno consumirlas antes o no, porque si es un entreno corto, explosivo, la grasa, como les conté antes, dura mucho en digerirse, entonces probablemente ni lo van a aprovechar durante el entrenamiento. Si son entrenamientos ya un poquitito más largos, de más endurance o más fuertes, es decir, CrossFit o triatlón o ciclismo o algo así, entonces sí pueden comer grasas antes de entrenar. De lo contrario, yo recomiendo que se coman las grasas, o sea, las semillitas o eso después del entreno. Ok, me preguntaron, esta creo que es la última ya. Ajá. Me preguntaron de los CLA, omega 3, ¿sí? Ya hablé, pero vuelvo a hablar. CLA es ácido linolénico conjugado. Es otro tipo de ácido graso, se utiliza mucho, lo suplementan mucho que para bajar grasa, para mejorar la resistencia. Sin embargo, aunque hay estudios, no están tan validados en realidad por toda la comunidad. Entonces, en realidad, los riesgos que tiene el ácido linolénico conjugado es su ingesta en personas prediabéticas o con diabetes o con síndrome metabólico, porque hay estudios que muestran que podría incrementar el riesgo de desarrollar diabetes. Podría aumentar y mejorar la recuperación muscular en personas no diabéticas, ¿verdad? Y pues sí, básicamente eso. Las grasas del queso. Ok, bueno, el omega 3.
Omega 3, 6 y 9. Esos normalmente son, bueno, son ácidos grasos también poliinsaturados. Eso quiere decir que tiene varias insaturaciones. La ubicación del omega es para que uno sepa a dónde es que está esa insaturación. Y comienza uno lo va contando desde el final hasta el principio. Entonces, si es omega 3, quiere decir que está en el tercer carbono, el doble enlace. Y así van omega 3, omega 6, omega 9. Son ácidos grasos que nosotros no producimos, en especial el omega 3. El omega 9 se podría sintetizar, pero el omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos que nosotros necesitamos consumir. Lo que pasa es que las personas consumen los rangos inadecuados. Y de ahí es también donde se recomienda que uno en realidad consuma como peces, por ejemplo, porque esos peces son muy altos en ácidos grasos omega 3. Se supone que esos ácidos grasos omega 3 o PUFAs, que son por sus poliinsaturaciones, ayudan a reducir el riesgo de infarto, ayudan justamente a limpiar la luz arterial de esto que se pega. Sin embargo, cuando uno hace muchas mezclas de aceites o come muchas grasas industrializadas, esas son las peores grasas y son las peores relaciones que hay de justamente ácidos grasos. Y de hecho, alguna de la polémica que tiene el aceite de oliva es que la relación de omega 3 y omega 6 es de 20:1 y debería ser de 6:5 o así, o de 1:1, dicen algunos estudios. Es decir, que la cantidad de ácidos grasos esenciales de omega 3 que viene en el aceite de oliva, según muchas investigaciones, podría afectar un poquitito a la salud. Entonces, eso con respecto al omega 3. El ácido linolénico conjugado para personas sin vesícula debería de ser totalmente manejable. Las grasas del queso. Los quesos que son grasosos son los quesos más ricos. Son los que más derriten. Es una grasa saturada, la grasa del queso. Yo no recomiendo demasiado las grasas de origen animal por eso. De hecho, la vez pasada les había dicho un libro que se llamaba El estudio de China. No sé si ya lo descargaron, pero ese habla sobre cómo se puede revertir la calcificación aórtica, por ejemplo, con una alimentación sin carnes y sin grasas. Obviamente eso es una situación muy, muy específica. Pero creo que vale la pena leerlo para que también le agarren otra información a las grasas. ¿Cómo podemos conseguir esos omegas los vegetarianos? Los que no consumimos pescado, podemos conseguir los ácidos grasos omega 3 en la linaza y las semillas de chía, que son verdaderamente del reino vegetal los que más aportan. De hecho, una cucharada de chía aporta más omega 3 que un filete de salmón y es mucho más barato. Los quesos ricos. Sí, esos quesos que derriten y que uno los ve así como que sacan ese hilo, así es pura grasa. Vamos a ver qué más. Y la cetosis, ya contesté todas las preguntas y me queda 1 minuto 48. Gracias, lástima que terminó el festival de hoy. Semillas de chía. Sí, semillas de chía, semillas de linaza, semillas de chan, esas son muy buenas grasas. Suplementos de omega. Vieras que hay mucho se habla sobre la suplementación de ácidos grasos esenciales. Yo no amo que los suplementen, yo prefiero que se los coman. Creo que es mucho más fácil comérselos, su biodisponibilidad es mejor, o sea que se absorben mejor. Entre más derrite el queso, más grasoso es. Exactamente. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias a todos. Las semillas de chía y linaza, ¿cuál es el consumo recomendado? El consumo recomendado de las semillas de chía, pueden consumir, digamos, una cucharadita es libre y una cucharada es una grasa. Si se les baja mucho la presión, entonces tomen un poquitito menos. Me quedan 50 segundos. Las mantequillas de aceite con aceite de coco añadidas. A mí no me gustan las grasas mezcladas, es más fácil separadas. Semillas de chía encima de la fruta, es bueno hidratarlas, pero si es poquita semilla de chía encima de la fruta no hay ningún problema. El queso Turrialba, la grasa está bien, se la juega bien. Bueno, ya se me acabó. 25 segundos. Ya pueden ir a comer sus grasas saludables.
Si tienen dudas, me pueden escribir. No se les olvide seguirnos en la página de Consultas Nutrición. Gracias a todos, la pasé súper lindo como siempre. Chao, feliz 15 de septiembre dentro de unas horas. El HDL aumenta con el ejercicio. Sí, sí, sí.